Go. Bienvenidos a una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. Hoy me acompaña Freddy Cedeño, quien fuera jugador de la selección de voleibol de Venezuela por un buen tiempo, también con trayectoria en el voleibol europeo. ¿Cómo te encuentras, Freddy? Bueno, mira, gracias a Dios muy bien. Primero darte las gracias por brindarme esta oportunidad en tu espacio. Y nada, bueno, mira, gracias a Dios bien, con salud, que es muy importante en estos tiempos de pandemia, trabajando con trabajo, que también es una bendición hoy en día poder estar trabajando. Y nada, muy bien, todavía ligado al voleibol, así que bien contentos y bien tranquilos. Freddy, 4 mundiales, independientemente del deporte que hables, no es algo que todo el mundo pueda decir que ha hecho. Eh, Quizás lo primero que uno piensa de alguien que por tanto tiempo se mantuvo en alto nivel es que desde muy pequeño estuvo ligado a la disciplina, pero no es tu caso. ¿Cómo fueron esos inicios tuyos en el voleibol? Bueno, mira, realmente fue muy extraño, ¿no? Yo no debería haber llegado donde llegué. O sea, yo empecé, como tú bien lo dijiste, yo comencé a jugar voleibol a los 15 años, imagínate. Y empecé a jugar voleibol a los 15, a los 17 ya estaba en la selección y a los 18 ya estaba jugando un primer mundial, ¿no? En este caso de categorías menores. Pero bueno, yo siempre fui un amante del deporte. Para mí siempre fue un sueño poder ser deportista de lo que sea. Yo empecé jugando baloncesto, como muchos jóvenes venezolanos se inician, ya que el baloncesto y el voleibol son los dos deportes tradicionales de Venezuela. Pero bueno, yo creo que se combinaron muchas cosas y sobre todo las ganas, la ilusión y el trabajo muy fuerte. Yo empecé jugando en mi colegio, allá en Maracay, en el Agustín Codazzi, cuando estaba en cuarto año, imagínate. Y bueno, nada, de ahí el entrenador, yo siempre fui una persona muy alta, quizás no el más atlético, pero con muchísimas ganas, como te dije, y yo creo que le pasa a muchos jugadores o a muchas personas que no conocen el voleibol y cuando se inician en él es un deporte muy noble, es un deporte muy bonito, es un deporte en conjunto, es un deporte donde las individualidades no importan, sino es el trabajo en equipo. Así que bueno, me enganché muy rápido y tuve la suerte y la oportunidad de que cuando yo comencé a jugar voleibol en el estado de Aragua había un programa de voleibol muy fuerte, la selección del estado de Aragua. Era una selección con bastante tradición, era una selección que realmente ya había ganado bastantes juegos nacionales deportivos y contaba con unos excelentes entrenadores que eran licenciados de educación física, egresados del pedagógico, con muchísimas ganas, educadores en primera instancia y entrenadores en segunda. Así que bueno, se conjugaron varias cosas que realmente me ayudaron, pero como te dije, al final también fueron mis ganas, mis deseos y mi disciplina que me ayudó tanto al inicio como para mantener una carrera y para poder haber logrado todo lo que conseguí. Esa etapa, tanto en la selección del Estado de Aragua como ya cuando fuiste a selecciones nacionales, de estar compartiendo con jugadores que probablemente tenían mucha más experiencia que tú, que venían ya de un proceso de formación distinto. ¿Cómo fue adaptarte a ese grupo? ¿No hubo en un principio algún rechazo de que Freddy esté aquí solo porque es alto? ¿Cómo te adaptaste a ese grupo de trabajo? Bueno, mira, más que adaptarme al grupo de trabajo, mis primeros meses en Caracas fueron bien difíciles porque, bueno, yo estaba acostumbrado a estar en mi casa, en mi familia, en mi ambiente. Yo, gracias a Dios, quizás no era la persona más atlética, pero como te dije, era bien disciplinado y yo creo que evolucioné muy rápido, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la selección nacional y me escogieron en el primer campamento, en uno de los campamentos que antes en la selección nacional se realizaban campamentos, invitaban, iba un delegado de la selección nacional, iba a los campeonatos nacionales, escogía a los jóvenes que realmente veían que tenían talento y que tenían las condiciones físicas como para estar en el alto rendimiento. Pero bueno, yo una vez que llegué a Caracas realmente ya tenía una buena base, tenía una muy buena base. Yo llegué en las categorías menores, no había tantos jugadores así que llevaban muchos años en la selección, porque como te comenté, eran las categorías menores.
Pero lo que más me costó no fue adaptarme al grupo que ya estaba allí o quizás a la dinámica, sino lo que me costó fue estar lejos de casa, primero, y segundo, la carga de entrenamiento. Era un volumen de entrenamiento muy alto, entrenábamos todos los días, entre 8 o 9 horas diarias. Realmente que fue un proceso de adaptación deportiva, ¿verdad? Bien fuerte, pero como te comenté, llevaba una buena base. También es verdad que yo era de Maracay, y de Maracay a Caracas no es tan lejos. Quizás no teníamos muchos días libres, pero bueno, mis padres siempre iban a visitarme. Pero bueno, fue algo que también te digo, cuando tú deseas algo con muchas ganas y tienes un sueño que tú ves que se está realizando, tú no lo ves como si fuera un esfuerzo ni un sacrificio, sino como lo ves como que estás realmente viviendo tus sueños. Y para mí, si bien es verdad que sufrí muchísimo en acondicionar mi cuerpo para prepararme para el alto rendimiento y estar lejos de casa, para mí era un levantarme todos los días en Caracas y hacer lo que me encantaba, que era jugar a voleibol. Para mí fue una bendición y un privilegio. En esa etapa, ¿qué entrenador o qué entrenadores, qué compañeros influenciaron más en ti? Bueno, por supuesto que David Suárez, ¿no? David Suárez es el padre del voleibol venezolano. Él fue el que creó la base de lo que en su día se cosechó, ¿no? Yo creo que él fue la persona, él tenía un grupo de trabajo que él siempre fue muy estricto y muy disciplinado, tanto con sus jugadores como con su cuerpo técnico. Todo rondaba a base de lo que él planificaba y decía. Y sin lugar a duda, David Suárez fue una influencia muy grande, pero también debo decir que Alexander Gutiérrez también fue parte de ese proceso, ¿no? De cuando yo llegué a la selección nacional, que realmente marcaron en mí lo que es como te comenté, la disciplina, el trabajo duro, el no rendirse. Y eso de entrada me marcó muchísimo. Y yo diría que de compañeros de selección, yo diría que la competitividad más que algún jugador en sí, porque yo cuando llegué a la selección, yo tuve el honor y el privilegio de llegar casi al mismo tiempo de jugadores como, bueno, con Luis Díaz. De hecho llegamos juntos, Luis Díaz, con Carlos Luna llevaba un par de años en la selección, Harry Gómez, bueno, Harry Gómez era el, el, el más viejo de ese grupo porque ya llevaba más tiempo allí. Pero como te dije, quizás no me marcó ningún compañero, sino eso, ¿no? La competitividad que existía entre nosotros, completamente sana, de querer mejorar todos los días, de querer asegurar un puesto, de querer ganarte un puesto dentro de la selección nacional. Yo creo que eso fue lo que más me marcó en sí que algún compañero de equipo. Ese primer Mundial Juvenil, ya hablabas que en un lapso de 3 años pasaste de estar más pendiente del baloncesto a dedicarte al voleibol. ¿Cómo viviste esa experiencia de representar a Venezuela en un Mundial? Bueno, imagínate. Yo creo que en retrospectiva, ya eso fue en el año 1999, ya han pasado muchos años. Era un campeonato mundial juvenil que nosotros veníamos de quedar campeones suramericanos, que primera y única vez en la historia que un equipo venezolano es campeón juvenil, ¿no? O sea, ya habíamos marcado un poquito la pauta anteriormente a eso con un equipo muy talentoso. Pero eres tan joven, te pasan las cosas tan rápido, empiezas a vivir cosas tan rápido. De repente estás jugando un campeonato nacional en Valencia o en Falcón y un par de años después ya estás viajando por el mundo, estás jugando a un nivel de voleibol altísimo. Yo creo que ese periodo fue tan rápido que primero no me dio tiempo a disfrutarlo, porque si bien es verdad, cuando yo llevaba muy poco tiempo jugando voleibol, llevaba 3 años jugando voleibol, todavía no estaba establecido en la selección nacional, sino que era un jugador con bastante perspectiva. Y fueron unos momentos bien ahora, que han pasado muchísimos años. Wow, yo miro atrás y digo como que fue un logro excepcional, fue algo que yo creo que hoy en día la gente todavía no lo valora ni lo respeta como debería, porque ganar una medalla mundial no es fácil, independientemente que sea la categoría que sea, porque estamos hablando del mundo, ¿no? Nosotros jugamos a un altísimo nivel y perder esa final contra Rusia, que la podíamos haber ganado porque jugamos muy bien, perdimos 3-1, me acuerdo. Creo que podíamos, si en ese momento hubiésemos tenido una preparación psicológica mucho más
mucho mejor, neurociencia, que ahora se utiliza muchísimo en las selecciones nacionales, en los equipos profesionales, podíamos hasta haber quedado campeones. Pero bueno, como te dije, fueron unos años que pasaron tan rápido que en su momento yo lo que estaba preocupado era por entrenar, mejorar, establecerme en la selección nacional, que quizás no lo disfruté tanto, pero fue una experiencia hermosa, pues fue una experiencia muy bonita haber logrado eso, que fue el inicio realmente de una selección que consiguió muchísimas más cosas. Fue algo que hoy en día lo valoro muchísimo más que en su momento. ¿En qué momento, Freddy, te diste cuenta o dijiste que podías vivir del voleibol, que te podías dedicar a esto? Bueno, mira, me acuerdo, claro, ¿no? Si te soy sincero, sí me acuerdo perfectamente cuándo fue eso, porque yo tenía una oferta para venir aquí a los Estados Unidos a estudiar a una universidad que tiene un programa de voleibol muy fuerte, y en ese mismo momento me salió una oferta para ir a jugar a España, ¿no? Yo tenía, ¿qué? 20 años, 21 años, y fue como que, bueno, mira, o te vas a estudiar o te vas al mundo profesional. En ese entonces era casi imposible compaginar ser un estudiante universitario en Estados Unidos con jugar en la selección nacional. Y yo sí algo tenía claro desde el primer día que llegué a la selección, era que yo quería hacer una carrera de selección nacional. Para mí la selección siempre fue lo más importante, mismo más que el club, porque yo sabía que si tenía un desempeño muy bueno en la selección nacional iba a ser una vitrina para poder jugar en buenos clubes. Y así fue, ¿no? Gracias a Dios pienso que tomé la decisión acertada en ese momento, que fue irme a jugar profesional, cosa que no me arrepiento en lo absoluto, porque sé que si no hubiese aceptado esa oferta de ir a jugar en España, quizás no hubiese llegado a jugar los 4 mundiales o no hubiese llegado a los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que ese fue un punto de inflexión en mi carrera, que yo dejé bien claro con mis padres, con mis amigos, que yo quería era ser jugador de la selección. Y bueno, me aventuré a jugar ese primer año. Fue un equipo bien pequeñito de segunda división, pero que me ayudó para, bueno, imagínate, la primera experiencia de vivir fuera de tu país durante 8 meses, con un invierno bien apretado como es en el norte de España. Y eso creo que también me ayudó muchísimo a madurar y a crecer como persona y a, como quien dice, decir, bueno, mira, ya está, ya estoy montado aquí en el tren, ahora va a depender de mí, de mi talento, de mi esfuerzo, poder mantenerme y cumplir los objetivos que me había planteado en ese momento. Ya hablabas de la importancia de la generación en la que tú estuviste al obtener esa medalla de plata en el Mundial. Además de eso, tuvieron otra serie de resultados importantísimos, clasificación a mundiales, suramericanos, Juegos Olímpicos, pero hay uno que siempre quizás resalta bastante y ahí tú no estuviste, los Panamericanos del 2003. ¿Cómo toma un Freddy Cedeño bastante joven, que ya venía teniendo cierto roce en la selección, el quedar fuera de la selección? ¿Cómo se dio eso y cómo lo tomaste? Mira, yo siempre he creído, ¿no? Y si es verdad que tenía, no sé, mira, eso fue en el 2003, tenía 22 años, pero yo siempre he creído que nadie está por encima de una institución, nadie está por encima de una selección. Tú tienes que ganarte un puesto en la selección. Imagínate que el privilegio del honor de que 12 personas representen a 30 millones de personas, representar un país es un compromiso y una responsabilidad muy grande, ¿no? Si bien es verdad, bueno, si vamos un poco más atrás, yo empecé a jugar en voleibol a los 15, o sea, a los 17 fue que ya empecé realmente a jugar un voleibol de alto rendimiento. Llevaba pocos años realmente jugando voleibol de alto rendimiento, ¿no? Y si es verdad que fue un golpe bien duro, porque ya estaba teniendo un poquito más de protagonismo, pero también venía gente, o sea, la competitividad en la selección nacional siempre fue muy fuerte. Si bien es verdad, después del 2004 siempre fue el mismo núcleo de jugadores que se mantuvo, pero era porque no había otros jugadores atrás, o sea, habían jugadores atrás, pero no de mayor calidad de lo que ya estábamos. Entonces, bueno, mira, a mí fue un golpe bastante duro, aceptarlo fue bastante complicado porque el corte fue como, mira, hay una anécdota bien curiosa, que era que yo tenía pasaje y credencial para ir a los Panamericanos. Y fue en último momento que el entrenador, que fue Miguel Cambero, se decidió por Andrés Manzanillo, ¿verdad? Que era un jugador que ya llevaba años en la selección nacional.
y que ya estaba como en su etapa de transición porque veníamos jugadores jóvenes, o sea, más jóvenes que él y ya veníamos apretando atrás, pero fue una decisión que me dolió en su momento, pero yo la tomé como que, bueno, mira, si es así, significa que tengo que trabajar el doble o el triple o 4 veces más para poder no quedarme más nunca fuera de una competencia. Y bueno, gracias a Dios así fue. Después del 2003, a partir del 2005 fui titular indiscutible de la selección, bueno, hasta el 2014 que me retiré. Y nada, el momento fue muy duro, pero yo viví cada partido de esos Juegos Panamericanos como si yo hubiese estado allí con los muchachos. O sea, fue un triunfo que celebré hasta inclusive más que ellos porque sabía que era una victoria para todos, ¿no? Que era una victoria para Venezuela, que éramos para una victoria de los que todos estábamos allí, de todo el voleibol venezolano. Y nada, mira, al principio fue muy duro, pero después estuve muy, pero muy contento de que se lograra esa medalla, que también causó como un impacto directo en el voleibol venezolano. Y todo eso sumó para después ir sentando una base de todos los triunfos y logros que tuvimos después de esos Juegos Panamericanos. Ya pasando unos años más adelante, ya establecido en la selección, como lo comenta, vienen los Juegos Olímpicos. No nos metamos todavía con los Juegos como tal. ¿Cómo fue la experiencia, la Villa Olímpica? ¿Qué atletas, independientemente fueran o no del voleibol, te impresionaron ver ahí? No, mira, eso es un sueño, la verdad, ¿no? Poder llegar a unos Juegos Olímpicos es algo que muy pocas personas en el mundo, te estoy hablando a nivel mundial, pueden hacerlo, ¿no? El otro día estaba leyendo y creo que solamente hay, imagínate, a nivel mundial que hablamos de miles de habitantes, de millones de habitantes, solamente 300 y pico de mil personas han sido olímpicas, ¿no? Yo, como te dije, desde que muy pequeño siempre tuve un sueño que era representar a Venezuela. No sabía si era en baloncesto, si era en voleibol, si era estudiando, lo que sea, pero siempre para mí era un sueño poder ir. Yo veía los juegos de todo, yo seguía el béisbol, el baloncesto, todas las ligas profesionales de Venezuela, y siempre cuando ponían el himno antes de cada partido, yo decía como que bueno, mi sueño es estar allí y escuchar el himno. Cuando nosotros clasificamos a los Juegos Olímpicos, que le ganamos a Argentina allá en Argentina, realmente fue una locura, ¿no? Pero tú te empiezas a imaginar cómo va a ser, pero te quedas corto por más que imagines hasta el día que estás en el desfile, ¿no? Y estás haciendo la vuelta olímpica. Yo creo que ahí en mi memoria, en mi recuerdo, o sea, yo viví todo eso como en cámara lenta, ¿no? Y cuando haces el desfile y ves que ahí el gimnasio estaba, no sé cuántas personas habían, 20.000 personas, no sé, y vas viendo y entonces se te pasa todo por la cabeza, bueno, todas las horas de entrenamiento, los días fuera de casa, los días que das de compartir con tu familia, con tu novia, con tus hijos. Entonces tú dices, bueno, realmente vale la pena porque vivir esto es algo increíble. Mira, los días en la villa era maravilloso, o sea, ver a los jugadores de la NBA, a las estrellas mundiales de las disciplinas, de los 100 metros planos, Usain Bolt, ver a todos esos atletas, es como que tú dices, mira, yo estoy aquí a la par de ellos, ¿sabes? Yo también soy un jugador olímpico. Es algo que realmente lo que te diga se queda corto y para mí fue un sueño hecho realidad y hasta el día de hoy ha sido la mejor competencia que he vivido. Bueno, tanto así que el primer partido, siempre me acuerdo del primer partido, nosotros jugamos ese primer partido contra Estados Unidos y fue un partido muy, muy apretado, perdimos 3-2, 15-11, un quinto set que pudo haber sido para cualquiera de los dos equipos. Yo lo viví como si fuera mi primera competencia fue en Valencia, un nacional junior. Yo lo viví exactamente igual, con los mismos nervios, y ya yo venía de haber jugado Liga Mundial, ya tenía 3 mundiales, ya había jugado en todos los escenarios contra los mejores equipos, ya habíamos jugado contra Estados Unidos varias veces, pero simplemente el hecho de estar jugando, participando, estar en la cancha en un juego olímpico es algo que no con palabras no te lo podría describir. Es algo increíble. Ya hablabas de lo importante que fue para ti representar a Venezuela. Eh, ¿Cómo tomas la decisión de retirarte de la selección teniendo a un nivel para estar ahí? Bueno, mira, es duro, es durísimo. Y yo creo que una de las cosas que no se habla mucho hoy en día es cuando un atleta toma la decisión de retirarse, ¿no?
Si bien es verdad, yo todavía me sentía muy bien, tenía apenas, recién cumplido 34 años, todavía me quedaba, tenía ofertas para seguir jugando en Europa. En ese entonces, Vincenzo, que era el entrenador, era un entrenador italiano que tenía la selección, me había dicho que me quedara un año más, que él contaba conmigo. Yo tomé la decisión de retirarme primero porque por mi familia. Yo tenía un hijo que recién había nacido, ¿okay? Mi esposa ya estaba un poco cansada de estar viajando, de tantos meses fuera de casa. Y también te digo que la realidad, el voleibol es un deporte que comparado con los otros deportes profesionales, como el béisbol o el fútbol, no ganas tanto dinero como para decir, bueno, el día de mañana me retiro y bueno, no hago más nada o me dedico a invertir el dinero, ¿no? Por más que tú juegues en el mejor nivel, bueno, mira, para que te hagas una idea, el mejor jugador de voleibol, el que mejor gana, ganará $1.000.000, que tú dices, wow, sí, $1.000.000 es plata, pero si lo comparas, $1.000.000 en béisbol te gana cualquiera. El peor jugador de un equipo de Grandes Ligas gana $1.000.000. El peor jugador de un equipo de fútbol gana $1.000.000. Estamos hablando del mejor jugador de voleibol hoy en día. Entonces, primero eso, ¿no? Que era tiempo como que, bueno, mira, ya cuántos años más puedo jugar al alto rendimiento, 3, 4 años, pero y después que ya tengo un hijo, prefiero ya, la situación en Venezuela cada vez iba empeorando. Y es lo que yo también le digo a todos a mis amigos, que precisamente estaba hablando el otro día con un amigo argentino que lleva 22 años jugando, profesional, imagínate, que también se retiró este año. No hay momento indicado para retirarte, no hay momento perfecto para para retirarte, porque lo que tiene un atleta de alto rendimiento es ser competitivo, y tú siempre quieres competir, y siempre quieres más y más y más. Entonces, decir que, bueno, ya mira, me voy a retirar siendo campeón, pero entonces quedas campeón y dices, pero bueno, ya va, todavía me queda un poco más de energía, o voy a seguir. O tú dices, bueno, me retiro de tal competencia, a lo mejor no te fue tan bien esa competencia, y dices, bueno, pero no me fue tan bien, a lo mejor si me preparo un poco mejor puedo dar más. Entonces, y uno dice, y cuando yo me retiro, ahí me acuerdo, coño, ¿por qué los boxeadores siempre se retiran y 3 años después dicen, no, voy a competir? O jugadores que ya han tenido una carrera exitosa y buscan siempre la manera, no, de salir de una lesión grave, porque dicen, siempre puedo competir un poco más. O sea, que no hay momento perfecto para retirarse. Y bueno, yo tomé esa decisión, como te comenté, principalmente por mi familia, por mi futuro, por yo también en ese, justo, o sea, el Mundial en Polonia en 2014 fue en septiembre y en octubre yo me estaba mudando para acá, para los Estados Unidos, o sea que fue un cambio bastante duro que me afectó psicológicamente, me afectó muchísimo. Gracias a Dios siempre con el apoyo de mi familia, de mi esposa. Cuando tienes un hijo pequeño también tienes poco tiempo para pensar, pero es muy duro retirarte porque tú estás dejando de hacer algo de que eres muy bueno, vives en una burbuja, eres algo que dominas, haces algo que dominas a la perfección y pasas a ser ex, que es una palabra bien injusta para los atletas, porque un médico nunca llega a ser ex médico, o un ingeniero nunca llega a ser ex ingeniero. Cuando tú eres médico, cuando eres abogado, cuando eres médico, lo eres toda tu vida. Y un atleta, cuando pasa al retiro, ya es un ex. Y entonces tú te sientes, psicológicamente, te sientes también como ex, como que ya lo que sabías hacer y dominar no lo haces y empiezas a tener un vacío, empiezas a tener... es muy difícil, pero y por eso siempre le recomiendo a todos los atletas, especialmente en el voleibol, en deportes donde quizás no económicamente no puedes garantizarte un futuro, ¿verdad? O para tu familia, que se preparen, que hoy en día hay demasiada información, hoy en día internet puedes conseguir muchísimo, puedes estudiar a distancia, puedes buscar otras cosas que te gusten, porque no es solamente pensar en qué voy a hacer después, en hacer dinero, sino también en buscar cosas que te llenen físicamente, psicológicamente. Y nada, que así como fuiste disciplinado y exitoso en una etapa de tu vida, si aplicas esa misma disciplina a lo que quieras hacer luego, también puedes triunfar, ¿no? Así que, pero es muy difícil, es muy difícil. Dejar de jugar y retirarse es un proceso que básicamente es como un luto. Llevas un luto 1 o 2 años, pero tienes que buscar la manera de salir de allí y de emprender y de hacer cosas nuevas. Pasando el retiro, ¿cómo viviste la etapa
dirigencial en el voleibol venezolano, tuviste un par de experiencias ahí, ¿cómo te fue? ¿Cómo te llegó esa oportunidad? ¿Qué valoras de esa experiencia? Bueno, mira, bueno, para los que no saben, yo fui el presidente de un club en la primera edición de la Liga Femenina, fue un equipo en Valencia, y también fui parte, ¿no?, de dirigencial de los dirigentes en la segunda edición, pero esta vez trasladamos el equipo a Ciudad Bolívar, ¿no?, a Centellas de Bolívar. Bueno, lo que pasa fue una experiencia personal muy buena, ¿no? Yo creo que aprendí muchísimo porque quizás cuando tú estás tan envuelto en el voleibol en este caso, tú crees que porque sabes mucho de voleibol, sabes mucho de entrenador, sabes mucho de dirigente, y no es así, ¿no? Cada faceta o cada parte del deporte tiene sus complicaciones, necesita su experiencia, necesita su estudio, y yo creo que fue un poco de ensayo y error, y al final me dejó un aprendizaje muy positivo, ¿no? Yo creo que Venezuela ha fracasado en todas las ligas que ha intentado hacer porque no ha podido escoger el modelo realmente ideal o mismo en que funcione. Material humano hay, material dirigencial lo hay, seguidores fanáticos lo hay. Yo me acuerdo que todas las finales en ese periodo, que fue tanto masculino como femenino, fue llenos total en instalaciones importantes de Venezuela, como la Caldera del Diablo, como el Hermanas González en Puerto Ordaz, como el Parque Miranda allí en Caracas. Pero a la final la liga no ha conseguido la clave como para poder funcionar, ¿no? Yo creo que no puedes manejar una liga de voleibol como se maneja la liga del béisbol, como se maneja la liga de fútbol, muchísimo menos como la liga de fútbol o la de baloncesto. Y también que tú no puedes procurar hacerte millonario, ¿no? En una, dos o tres ediciones, que ese era el problema de los que llevaban la liga en su momento. Obviamente es un negocio, nadie se mete en un negocio para perder, pero todo lleva tiempo y eso también yo creo que me atrevería a decir, y quizás me estoy metiendo en un lado que no me estás preguntando, pero esa es la mentalidad del que hace negocio en Venezuela, en hacer plata rápido, ¿no? Yo quiero hacer plata rápido, y cuando te vas a otros países sabes que son procesos que lleva años, que tienes que trabajar muy bien las cosas para poder tener un rendimiento económico, y ese fue primero el error que hubo en la liga que yo participé tanto como jugador como dirigente. Los fondos los había, realmente el dinero siempre lo hubo, pero no fue de la mejor manera administrado. No estoy diciendo que hayan malversado los fondos, sino que no fueron de la mejor manera administrados, y así como llegó con bombos y platillos, con llenos totales, con dinero a montón, de repente cuando se acabó la plata, se acabó la liga. Y el problema de las ligas en Venezuela, también no solamente en la liga de voleibol, es que depende del dinero del gobierno. Entonces, así es muy fácil. Así es muy fácil. Si yo tengo al gobierno que cada año me da tantos millones de dólares, en este caso tantos miles de bolívares, así es una mantequilla. Pues yo me acomodo, no busco sponsor, no busco autogerenciarme, autofinanciarme, buscar mis propios recursos para poder perdurar en el tiempo, sino que me acostumbro a nada más estar aquí recibiendo y tal, no vas a tener éxito, ¿no? Y hoy en día lo vemos como es la liga de baloncesto, que bueno, que yo diga que ya murió la LPB y va a salir ahora la Superliga, y lo estamos viendo con el béisbol también, ¿no? Entonces, fue una experiencia, como te estaba diciendo, a nivel personal muy duro, trabajé muy duro, eso era noche, día, no es fácil, no es fácil. Y más que yo salí a pulmón, gracias a Dios después mis sponsors me respondieron, obviamente también el gobierno me dio una parte muy poca, pero me cumplió, yo le cumplí a todos mis atletas, que para mí eso era lo más importante, porque yo siendo atleta no puedo hacer todo lo que me venía quejando hasta el momento, ¿no? Entonces le cumplí a mis atletas, y también el voleibol creció mucho esos años. El voleibol creció en seguidores, en practicantes. Lamentablemente, por todo lo que te comenté, la liga no pudo seguir. Hoy en día hay una especie de superliga también, pero que la lleva el Comité Olímpico y los equipos tradicionales no participan.
es bastante complejo y creo que tendríamos que hacer otro podcast para hablar del tema, pero para mí personalmente fue algo bastante enriquecedor. Ya, ya comentaste bien la parte de por qué no funcionó la liga, qué falencias tuvo la liga. Con tu experiencia en varios equipos de Europa, tu experiencia en Argentina, tu experiencia aquí, si alguno nota a veces en los jugadores profesionales, independientemente de la disciplina, es que pasan por una etapa cuando son jóvenes, donde por ser jóvenes, por no tener mucha oportunidad de opinar, están tranquilos, no se quejan porque eso le puede traer inconvenientes. Luego cuando empiezan a hacer figuras, no les afecta tanto porque están ganando y entonces por eso tampoco me quejo. Y luego cuando pasan a ser veteranos, sí me vuelvo a quejar porque ya me está afectando. Tu caso no es así. Tú siempre has sido un jugador crítico a las cosas que ha visto que ha fallado, incluso hoy en día retirado lo sigue siendo. ¿Cómo evalúas la situación del voleibol venezolano en este momento? Mira, muy mal, la verdad que estamos muy mal. Y yo siempre lo digo, irónicamente, la peor federación de Venezuela es la Federación Venezolana de Voleibol y es la que más triunfo, o al menos siempre está obteniendo objetivos y logros. Si tú te pones a analizar, Venezuela desde el 2008 ha participado en voleibol en los Juegos Olímpicos, tanto en Londres como en Río y ahora en Tokio. Dime qué otra disciplina o otra federación venezolana ha hecho eso, ¿no? Ninguna, o sea, sí la habrá, pero no en deportes, por ejemplo, en deportes de conjunto ninguna, ¿no? Entonces es muy irónico, porque mismo que no, ellos, en el voleibol venezolano nunca ha tenido una estructura ni un programa de trabajo, siempre ha sido, se han aprovechado de la bondad, ¿ok? Y del talento del jugador venezolano, de que siempre realmente ha sentido la camiseta a tal nivel que no le ha importado pasar vergüenza, pasar penurias, dar forfait, viajar sin lo requerido, enfrentar equipos de alto nivel que tú dices, wow, yo perdí contra ese equipo de alto nivel, pero yo estoy seguro de que si yo tengo la preparación le puedo ganar. Tener esa vergüenza deportiva, yo creo que la federación se ha aprovechado de ello. Yo, como tú bien dices, yo siempre he sido bien crítico de la federación después de haber pasado, bueno, yo creo que la gente ni se imagina lo que tuvo que haber pasado este grupo de forfait, de tantas cosas, y ahora tardaron tanto tiempo para poder reunirse nuevamente. Bueno, se reincorporan a los entrenamientos y lamentablemente se contagian con COVID. Y yo no veo una solución al deporte, al voleibol venezolano mientras sigan los dirigentes que están. Que nadie sabe quiénes son los dirigentes. Sabemos que hay una presidenta, pero no se sabe quién es su comisión técnica, no sabemos, o sea, es un secretismo, pero que ellos mismos les interesa tenerlo para poder no estar en evidencia como lo ha estado la federación, que es un desastre, es un completo desastre, sin ningún tipo de metas, de objetivos, de organigrama, de personas que a mí me da lástima, y ojalá algún día realmente la situación cambie y haya gente que realmente le duele al voleibol y que quiera trabajar por el voleibol y que entienda de que hay un material humano como para seguir estando en el alto nivel, seguir estando en los puestos, para seguir participando en los mejores torneos, en las mejores competencias, porque tenemos el jugador de Venezuela de voleibol es muy noble, ¿no? Y tú levantas una piedra y salen 5 jugadores de voleibol, entrenadores que en sus estados, en sus municipios, que trabajan realmente con las uñas y siguen sacando jugadores. Pero bueno, mientras sigan los dirigentes, como te estoy diciendo, allí en la federación, somos muy buenos y ya está. Mientras que con el material humano que existe es para que Venezuela asista frecuentemente a los Juegos Olímpicos, o sea, asista cada 4 años y eventualmente se ponga como meta objetivo ganar una medalla olímpica. Freddy, ya para terminar, ya comentabas que ya tienes unos años en Estados Unidos. ¿Qué estás haciendo allá? Mira, yo ya tengo 6 años aquí en Miami, ¿no? Yo ahora soy entrenador, quizás un poco más involucrado en la parte de dirección técnica, de entrenador como tal, de uno de los clubes más grandes aquí en el sur de la Florida.
Y la verdad que, bueno, gracias a Dios, como te comenté al principio, sigo involucrado en el voleibol. Me gustaría seguir involucrado en el voleibol de mi país y poder transmitir todos los conocimientos que obtuve durante todos estos años jugando en Europa, de todas mis experiencias, tanto dentro como fuera de la cancha, y como tú bien dices, en la parte dirigencial donde estuve un tiempo. Me gustaría poder aportar eso en Venezuela, pero lamentablemente en Venezuela son muy pocos, y yo diría nulos, los exatletas que después pasan a formar parte de las federaciones o de la selección nacional. Si tú te pones a analizar, en ningún deporte, o comentaristas o periodistas o en algún puesto dirigencial hay exatletas. Yo no sé si es por las roscas que existe o que todo está planificado para que eso no suceda, o por el miedo de los mismos dirigentes de que los desplacen, cosa que pasa en otros países como en Brasil, mismo cerca de Venezuela, en Brasil, en Argentina, en España, que exatletas o atletas que fueron exitosos siguen ligados al deporte. En Venezuela no pasa eso en ninguna disciplina. Pero bueno, mira, aquí estoy, una transición dura, un proceso complicado, porque no es lo mismo estar en tu casa hablando con los tuyos que ir a otro país, y el que ha emigrado entiende lo que estoy diciendo. Si bien es verdad, soy afortunado y le doy gracias a Dios por seguir involucrado en lo que me apasiona, en lo que me gusta, en lo que me ama, y bueno, y en lo que amo, y nada, sigo desarrollándome, sigo aprendiendo. Vuelvo y digo, como porque hayas sido un atleta exitoso no significa que seas un buen entrenador, un buen coach. Intento aprender y absorber todo lo que me dicen, y bueno, nada, también poniendo mi granito de arena aquí en el sur de la Florida para desarrollar el voleibol, que si bien es verdad, tiene mucho por crecer y por hacer. Bueno, Frey, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Esperamos en verdad que puedas, en un futuro no muy lejano, estar vinculado nuevamente al voleibol venezolano. No, mira, de verdad que gracias a ti, siempre a la orden. De verdad que siempre agradezco a todos los periodistas que brindan espacio a un deporte que ha sido tan poco querido, por decirlo de una manera, en Venezuela, especialmente en los medios, donde tenemos un país que es 100% beisbolero, y donde te meten el fútbol hasta por los ojos, porque el fútbol es marketing, y quizás han desplazado un poco al voleibol, o no le han hecho ese cariñito al voleibol. Entiendo que el principal responsable ha sido la federación, que no se ha preocupado por divulgar un deporte tan exitoso como ha sido el voleibol, pero bueno, te doy las gracias a ti por darme este espacio, y decirte que bueno, que siempre la orden, y que cuando quieras, bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias, Frey. Gracias a los que nos acompañaron hasta acá, y nos vemos en una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast.